Saludos con todos. Hoy tocaremos un tema quizá futurista, de repente no se está dando aún en nuestro medio, pero con los sucesos que ocurren en el mundo y la tecnología desarrollándose, pues apunta muy bien a que esto ha de acontecer. Y lo vamos a desarrollar y vamos a comprender de dos puntos de vista muy técnicos, ¿no? El real humano, los acontecimientos pragmáticos, lo que hoy en día la ciencia nos ofrece, y también la opinión teológica al respecto, lo que Dios nos dice a través de su palabra sobre este tema muy importante. Así que, sin más demora, iniciamos. Este tema del día de hoy es el transhumanismo. Bien, el transhumanismo tiene varios puntos a desarrollar. Hemos querido hacer básicamente una introducción de este tema. He colocado 8 temarios que vamos a desarrollarlos a medida que este video vaya avanzando. Quizá en algunos nos vamos a detener, pero vamos a definir el concepto de transhumanismo. Por supuesto, sus orígenes, vamos a hacer una secuencia histórica al respecto, las corrientes del transhumanismo, la cibernética, la biotecnológica. Por supuesto, también vamos a tocar el enfoque eugenésico. Es importante porque se toma en cuenta para el desarrollo de este concepto transhumánico. El enfoque progresista, que hoy por hoy está muy en boga. En cuanto al desarrollo y la proyección del transhumanismo, por supuesto que hablaremos, claro que sí, de la inteligencia artificial rápidamente, qué tiene que ver aquí el foro económico y a dónde apunta la presencia en la Agenda 2030 también del transhumanismo. Y daremos unas conclusiones socioculturales y conclusiones teológicas al respecto al final. Bien, el concepto de transhumanismo básicamente es un movimiento cultural filosófico, ¿no? Pero también político, que busca utilizar las nuevas tecnologías para modificar y mejorar al ser humano en su esencia física, intelectual y también emocional. Se le considera como un antihumanismo posiblemente, ¿no? Porque rechaza o desprecia la humanidad, ¿no? A la humanidad de la persona. Lo encuentra imperfecto, incompetente, tal vez débil. Por ello asegura que cualquier faceta del ser humano es susceptible a mejorar y debe transicionar, ¿no? Tomemos en cuenta esa palabra, ¿no? Transicionar. Pero toda esa transición tiene que ser en la base del hedonismo, es decir, un bienestar placentero, lejos del dolor, y enfocado principalmente a que se sirve o no, es decir, a la utilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto en cuanto al concepto del transhumanismo. Pues también debemos de precisar sus orígenes, en dónde se origina. Vamos a iniciar citando a Julian Huxley. En el año 1957 fue un biólogo y primer director general de la UNESCO. Introdujo el término transhumanismo. Y él postulaba que la especie humana puede, si lo desea, trascenderse. Otro punto del origen lo tenemos en Faridun Standiraid. En el año 1960 fue un filósofo y futurista iraní-americano que postuló las nuevas concepciones del humano, interpretaciones del mundo que busca la transición a la poshumanidad. Desde 1960 ya este concepto se iba disparando, ¿ah? Luego tenemos a David Pearce, también en el año 1960, fue un filósofo que sostuvo el imperativo hedonista, la obligación moral de trabajar para abolir el sufrimiento en todos los seres sensibles, todos los seres vivos sensibles. Los estados de bienestar sublime están destinados, desea él, a convertirse en la norma genéticamente programada de la salud mental. Bien, tenemos a otros más. Tenemos también aquí a Natasha Vita-More. En el año 82, ella fue una innovadora de la mejora humana. Ella escribió la Declaración de Artes Transhumanistas en el año 87. También produjo un programa de televisión, en ese año, que se llamaba Trans Century Update, ¿no? En ese programa difundió temas sobre la extensión de la vida, inteligencia artificial, fíjense, factibilidad de la nanotecnología e ingeniería genética. Luego tenemos a Max More, entendemos que fue su esposo, que en el año 88 este filósofo fundó el Instituto de Extropía. Extropía que significa que todo se puede solucionar o mejorar.
También fue el desarrollador principal de la doctrina fundamental del transhumanismo libertario. Ojo ahí. Finalmente, citaremos a Nick Bostrom, que en el 1998 este filósofo impulsa la creación de la Asociación Transhumanista Mundial, para sus siglas WTA, ¿no? Bueno, luego él también elabora la Declaración Transhumanista, que ha sido modificada a lo largo de los años por varios autores y organizaciones. Y en el año 2008, la Asociación Transhumanista Mundial pasó a denominarse ya como Humanity Plus. Creo que hasta la fecha es conocida por ese nombre, ¿no? Se constituyó como una organización educativa sin fines de lucro dedicada a elevar la condición humana, nada más y nada menos. Ahora, respecto a las corrientes transhumanistas, existen dos, ¿no? Como hemos visto en el temario al iniciar, la corriente cibernética y la corriente biotecnológica. ¿Qué nos dice la corriente cibernética respecto al transhumanismo, ¿no? La corriente cibernética trata de la simbiosis con la inteligencia artificial y la unión del ser humano con la máquina mediante la nanotecnología, robótica, interfaces digitales, etcétera, ¿no? Dando origen al llamado cyborg, ¿no? Es una criatura compuesta de la fusión de elementos orgánicos y dispositivos mecánicos cibernéticos, ¿no? Que obtiene de esa forma, pues, capacidades sobrenaturales, ¿no? No humanas, potentes, ¿no? Bueno, esto a manera de prótesis que sustituyen parte del cuerpo faltante o que deliberadamente se retiró. Su objetivo principal de esta corriente es conseguir la inmortalidad mediante el volcado de la mente a un ordenador. Este concepto de la corriente cibernética se nos va a ser muy familiar cuando aquí en la ilustración siguiente vamos a describir rápidamente cómo es pues que aparece en la ficción cinematográfica en su momento estos conceptos transhumánicos, ¿no? Cibernéticos. Y tenemos en la primera ilustración, si comenzamos desde la visualización a la izquierda, que en 1980, como todos sabemos, se estrena el episodio 5, llamado El Imperio Contraataca, de la guerra de Star Wars. Allí vemos que al protagonista, a Luke Skywalker, ¿no? Se le instala una mano robótica. Fíjense, estamos hablando de 1980. Entonces no era ajeno pensar en ello desde ese entonces. Acabamos de ver los orígenes, desde cuándo datan, ¿no? Luego, en 1987, se estrena la película Robocop, donde trata de que un policía que fallece se le incorporan partes robóticas en casi todo su cuerpo, ¿no? Vuelve a la vida, pero con su conciencia humana, digamos, ¿no? También a modo de un cyborg. Luego, en el 2003, quien no conoce, se estrena Terminator, ¿no? La rebelión de las máquinas. Bueno, en el 2003 se estrena Terminator 3, ¿no? Donde trata de que a través de los cyborg, una supercomputadora llamada Skynet toma conciencia, cobrando vida, sí, y busca el control bajo la eliminación del humano. Luego, en el 2005, también en la saga de Star Wars se estrena el episodio 3, denominado La Venganza de los Sith. ¿Qué pasa ahí? Al protagonista allí, Anakin Skywalker, se le adaptan piernas y un brazo robótico. Y al otro lo había perdido, ¿no? Dando origen al cyborg Darth Vader. Entonces, esto no estaba ajeno en nuestra vida, en las películas, en lo que hablábamos de fantasías y de realidades que tal vez no se iban a dar o suceder. Pero en este video estamos dando una ventana que realmente puede ser posible, ¿no? Como dijimos al inicio, en la introducción, por todos los avances de la tecnología que hoy estamos visualizando, ¿no? Entonces, esto en cuanto a la corriente cibernética. Pero hay otra corriente en el transhumanismo que es la corriente biotecnológica. La corriente biotecnológica consiste en utilizar los recursos de la inteligencia genética, de la ingeniería genética, perdón, y biología sintética, la SynBio, ¿no? Esto para modificar los genes de nuestra especie y conseguir así un ente nuevo poshumano, que tendría muchas cualidades, ¿no?
con mayor inteligencia, fortaleza y longevidad. Atento ahí. Eso versa el concepto de esta corriente, ¿no? El objetivo principal es conseguir la inmortalidad detectando los mecanismos del envejecimiento, aplicando técnicas de rejuvenecimiento celular y reparar daños, ¿no?, del organismo humano, como si se tratara de alguna enfermedad que puede curarse, ¿no? Sin embargo, podemos decir que ambas corrientes, tanto la biotecnológica y la cibernética, pueden incorporarse en un mismo individuo, ya que ambas coinciden en la promesa de una vida permanente, inmortal, como su objetivo final, ¿no? Bien, ahora es importante tomar en cuenta que existe un enfoque, hay dos enfoques del transhumanismo que he querido precisar en este video. Primero, el enfoque eugenésico. Debemos definir la eugenesia primero como la disciplina que tiene por fin o finalidad modificar la herencia genética de las personas para mejorar una raza o la especie humana, ¿no?, aplicando leyes biológicas y técnicas de genética. El transhumanismo, con las tecnologías aplicables, cumple esa visión eugenésica, ¿no? Y aunque como tal la eugenesia aquí en el transhumanismo no se presenta como violenta ni obligada, más bien es voluntaria, entonces parecería que fuera inocua, pero la finalidad es la misma, ¿no?, la transición del ser humano, pero de manera voluntaria, en este caso. Ese es el concepto que hemos querido precisar. Existen evidencias históricas, por supuesto, de la eugenesia para la transición o mejora del ser humano. En la primera que tenemos aquí en la ilustración citaremos a Francis Galton. En el año 1822 fue un antropólogo inventor de la eugenesia. Fue primo de Charles Darwin. Fue el impulsor de la mejora de la especie humana biológicamente y genéticamente. Sostuvo él el descarte de características indeseables en el individuo que había que eliminar de la sociedad. Miren, luego pues citaremos a la organización Planned Parenthood, que nació como un proyecto eugenésico también en el año 1916. Se aperturó como la primera clínica de planificación familiar y en el año 1917, con la publicación de la revista del control de la natalidad, ambas, tanto la clínica como la revista, fueron dirigidas por la enfermera Margaret Sanger, ¿no?, quien se dice de ella que impulsó leyes a favor del aborto y más bien fue notoria su apología al racismo y a la eugenesia. En base a esto hemos querido precisar ese dato. Luego, otra evidencia histórica que podemos referir es que en la Segunda Guerra Mundial, 1939, el oficial alemán Joseph Mengele efectuó experimentos médicos con prisioneros, ¿no?, pero de manera inhumana, ¿no?, y con frecuencia fatales, ¿no?, el llamado ángel de la muerte. Él quería determinar qué razas eran las más resistentes para ciertas enfermedades y circunstancias, como pruebas de hipotermia, eficacia de drogas, exposición a gases, inyección de tinta en los ojos, etcétera, que preferimos no mencionar, ¿no? Pero fíjense cuál era su intención. Después tenemos aquí, en el año 2021, el doctor Matthew Liao, del Colegio de Bioética y Salud Pública de la Universidad de Nueva York, planteó en una reunión del Foro Económico Mundial la posibilidad de alterar genéticamente al ser humano para que tenga rechazo a la carne vacuna. Es decir, es ya una posibilidad la utilización de estos mecanismos buscando mejoras de ciertos hábitos y aspectos del ser humano. Ya existen las propuestas, por eso estaba al inicio que esto es futurista el transhumanismo, pero ya hoy por hoy existen señales de que va a acontecer, de que va a suceder. Bueno, también dentro de
las evidencias históricas o sucesos que llegan hasta nuestra actualidad, debemos de mencionar a esta técnica, llamémosla así, o tecnología, que quizá algunos ya la han escuchado mencionar, CRISPR-Cas9. ¿No? CRISPR es el acrónimo de repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas. Cas9 es una enzima que corta el ADN. Bueno, en definitiva, el resumen de esto sería que el CRISPR sería una tecnología de edición genética, que aparece desde el 2015. Se le llama también tijeras genéticas. ¿No? ¿En qué consiste esta tecnología? Consiste en cambiar o editar piezas cortadas del ADN de una célula, pegando los extremos cortados e inactivando el gen dañado, e introducir moldes de ADN corrigiendo un problema, ¿no? Que quiere existir. Esto es algo actual y real. Quizá ya se está aplicando, quizá ya está sucediendo, ¿no? Ahora, todo esto deriva en un sinfín de posibilidades, ya que es aplicable a cualquier situación en que se desee modificar la secuencia de ADN, ¿no? Bueno, realmente esto es una tecnología muy avanzada. Quizá en nuestro diario vivir no la teníamos identificada, pero se puede indagar y se puede conocer más en qué consisten esas técnicas de mejora genéticamente al ser humano, ¿no? Bien, vamos a tocar ahora el punto de otro enfoque, ¿no? Ya hemos hablado del enfoque eugenésico, ahora vamos a hablar del enfoque progresista para el transhumanismo. Definamos progresismo rápidamente. Es un término, o el término progresismo nace, se dice en la Revolución Francesa en el año 1789, pero es en Estados Unidos, entre el 1820 y 1920, donde surge la llamada era progresista. Es un proceso de reforma gradual en lo social, cultural y político, pero incorporando siempre la variable ciencia y tecnología como la gran solución para los fallos de la sociedad. Importante por ello considerar al progresismo respecto a la visión transhumanista, ¿no? El objetivo del progresismo es, su nombre indica, el progreso social superando la desigualdad. Tenemos dos líneas de progresismo: el progresismo racional, que considera la virtud y esencia de la especie humana, pero tenemos el post-progresismo, ¿no? Este post-progresismo cree en lo relativo, en lo subjetivo, en lo que se percibe y autodetermina, es decir, lo que se siente es más que la realidad. Ese es su concepto, se dice que ese es su concepto. En la siguiente ilustración tenemos aquí unos pictóricos respecto a lo siguiente. Tenemos aquí dos ejes, ¿no? El que hoy en día se lleva a cabo, es decir, el eje tradicional político, donde hoy por hoy el progresismo lo viene reemplazando, ¿no? La divergencia ancestral de derecha, izquierda, centro, es decir, ya no es una pugna, un conflicto de ideas políticas, o ya no debería ser esto, ¿no? O sea, más bien ahora será un conflicto antropológico. El ser progresista es lo que determina la realidad, como acabamos de leer en un concepto. Tal vez se quiera que funcione así. Es decir, o estamos a favor de la tecnología o en contra de ella. O buscamos o no la mejora del ser humano. Entonces, todas estas pugnas políticas o de pensamientos, como dijimos, ser de derecha o ser de izquierda, ser de centro, pues ya terminarían sin uso. Realmente la tecnología o de la tecnología va a partir la condición, ¿no?, humana a futuro. Bien, se dice en resumen entonces que el progresismo buscaría en todo caso la estandarización del ser humano hombre o mujer, ¿no? Como se pueda autodefinir o como necesite ser.
porque existen las herramientas tecnológicas para convertirlo tal cual requiera, como acabamos de repasar, ¿no? Pero, por supuesto que para ello se tiene que tener una sociedad con la misma economía, las mismas condiciones, que no existan mayores diferencias para que todos tengamos lo mismo. Ese es el patrón de un gobierno unificado también. Ojo ahí, ¿no? Progreso se dice, exige ser menos humanos, ya no se sirva de la tecnología. Más bien ahora la tecnología podría servirse del humano. Y esto lo vamos a ver enseguida con el tema del desarrollo y proyección del transhumanismo. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar a la inteligencia artificial. Como manera de edad, vamos a citar que ¿cómo nace la inteligencia artificial o a partir de cuándo? No, se dice que el padre de la inteligencia artificial fue Alan Turing en 1950, quien diseñó el test de Turing, ¿no?, para determinar la inteligencia de un ordenador. Pero el término de inteligencia artificial como tal fue introducido en el año 1956 por John McCarthy, creando el lenguaje de programación Lisp, enfocado en inteligencia artificial. Pueden repasar el dato y revisarlo también. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es la capacidad que tienen las computadoras para realizar tareas propias de la inteligencia humana. Esto mediante dos procesos simultáneos que hemos aquí prefijado, ¿no? El primer proceso es máquina aprendiendo y el segundo aprendizaje profundo. Rápidamente, máquina aprendiendo o machine learning, como se le denomina, ¿no?, consiste en entrenar a una computadora con grandes cantidades de datos para que pueda encontrar patrones a través de probabilidades y estadísticas, relacionando los datos de entrada y salida, bajo el método, pues, de prueba y error, ¿no? Y para eso se aplican altas matemáticas. Entonces, el otro método sería aprendizaje profundo, deep learning, ¿no?, el cual usa redes neuronales a través de un modelo de computadora que simulan, ¿no?, las redes neuronales biológicas humanas, con el fin de imitar la estructura del pensamiento humano. También su lenguaje, ¿no? O sea, es capaz de mejorar sin intervención humana, evaluándose a sí misma. No es una ciencia ficción, como repasamos atrás algunas películas. No, esto es real, ¿no? Es decir, con esto la computadora es capaz de identificar nuevos datos, predecir datos a futuro, tomar decisiones, ¿no?, ya que los datos son la energía, son la esencia de la inteligencia artificial, ¿no?, que sigue las leyes de la lógica y el pensamiento humano también. Interesante, cierto, y tal vez preocupante para algunos. Bien, otro dato de la inteligencia artificial es que hoy en día nos brinda diversos productos y herramientas para múltiples usos, ¿no?, y para fines académicos, y de negocios, industriales, domésticos, etcétera, ¿no? Pero los productos más populares hoy en día de la inteligencia artificial son los llamados chatbots, ¿no? Son software que simulan una conversación con otro ser humano por chat, interactuando y brindando diversa información. Todos estos chatbots hasta hoy en día tienen unas características que la estamos observando en esta presentación al lado derecho. Estos chatbots tienen diferentes características, tecnologías, por llamarlo así. La primera es que tiene que ser GPT. GPT son las siglas de generativo, preentrenado y transformador. Tienen que tener también la característica LLM, que es un modelo extenso de lenguaje para manejar el lenguaje humano de alta escala. Y otra tecnología que tiene que ser también multimodal, o sea, que posea la capacidad de procesar información y recibir instrucciones de diferentes formatos, texto, imagen y sonido. Entonces, los chatbots que tengan estas particularidades, GPT, LLM y multimodal, pues son los últimos y más apropiados y eficientes para el desarrollo que se busca hoy por hoy en cuanto a la obtención de información. Un breve repaso es que desde el año 1966 hubo el primer chatbot llamado Elisa, ¿no?, que daba respuestas predeterminadas en función a palabras claves. En el 2016 tuvimos al Tai, que era también una inteligencia artificial de Microsoft, ¿no? Aprendía con las interacciones en Twitter, pero fue retirado luego. En el año 2022 aparece ChatGPT, la versión 3.5,
de OpenAI, ¿no? En el 2023 aparecen entre los principales, ¿no? 4 chatbots: ChatGPT 4, Bing Chat de Microsoft, Bard de Google y Llama 2 de Meta. Todos ya contenían estas características que hemos citado ahí. Todos estaban basados en el modelo GPT, estaban dentro del modelo extenso de lenguaje, el LM, y todos eran multimodales. En el 2024, como compilación rápida, aparece Copilot de Microsoft, ¿no? Aparece Llama 3.1 de Meta. Ojo aquí que Llama 3.1 ya está incorporado en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, todos lo sabemos. Aparece ChatGPT 4.0 de OVNI, es decir, que todo lo ve, que todo lo tiene. Luego aparece también Cloud 3.5 de Anthropic, que se dice superaría a ChatGPT 4. Vamos a verlo. Y bueno, está también proclive a que aparezca ChatGPT 5. No sabemos todavía cuándo, a la fecha de hoy, 2024. Bien, esta es una síntesis de estas herramientas potentes de la inteligencia artificial que creo que conocemos todos ya muy bien y frecuentemente. Hay un video que quiero compartirles al respecto de este chatbot de uno en particular. Uno de los videos más interesantes de la demo de esto que se presentó hoy, un padre trabajando con un chico que está aprendiendo matemática. Muchos padres no son muy duchos en matemática, entonces el padre saca el teléfono, le muestra con la cámara a ChatGPT el problema que el chico está resolviendo y le dice lo siguiente: mi hijo necesita resolver este problema, pero yo quiero que lo resuelva él. No le des la solución, hacerle preguntas que lo vayan llevando gradualmente a entender qué tiene que lograr para poder resolver este problema por sus propios medios. Es impresionante. Cuando se lanzó era ChatGPT 3. Sí. Y hoy salió uno que se llama 4O. O de Omni, que en latín quiere decir todo. ¿Todo por qué? Porque ve. Usa la cámara de tu teléfono y ve. No. Entonces vos podés darle una foto o podés filmar y entiende perfectamente lo que está viendo en un video en tiempo real. Ya no es solo que vos le escribas y te conteste, es que vos le hables, te entienda perfecto, entienda la entonación y la intención de tus palabras, pero aparte vea y pueda devolverte feedback respecto de lo que está viendo. Vos lo ves y ves las preguntas que ChatGPT le va inventando. Realmente es un excelente docente. Interesante, ¿no? Muy bien. Otro concepto también que se nos va a hacer cada vez más familiar es el denominado o la denominada inteligencia artificial general, para sus siglas IAG. En realidad se puede tomar esto como un reto extraordinario, que poco a poco va a ir asentándose y posicionándose mejor, ¿no? Se describe a la inteligencia artificial general como un tipo de IA que permite comprender, aprender y realizar tareas intelectuales de forma muy parecida al cerebro humano, ¿no? En otras palabras, es la capacidad de la inteligencia artificial de aprender del mismo modo que los humanos, tal cual, ¿no? Algunos ejemplos son los vehículos autónomos, ¿no? Que ya existen taxis, ¿no? con estas particularidades, ¿no? Taxis autónomos con inteligencia artificial sin conductor. Bueno, este es un sistema ya inteligente, con un conocimiento completo y capacidades cognitivas que se están aplicando ya en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Operaciones bursátiles, compra-venta de acciones, el famoso trading, ¿no? En el mundo jurídico, para efectuar, por ejemplo, cálculos de probabilidades de ganar o perder pleitos entre un determinado tribunal. En Estados Unidos la inteligencia artificial ya elabora demandas autónomamente. Incluso existen algoritmos experimentales para dictar sentencias, es decir, se sustituye al juez y sus alcances pueden llegar incluso para la elaboración de normas y leyes en el mundo, ¿no? O sea, máquinas impartiendo justicia, ¿no? Por ahí podemos decir ¿qué pasó? Llegó Skynet aquí. Bueno, es la realidad, es lo que está pasando y es lo que está sucediendo. Por eso es importante este tema, ¿no? Para estar atentos de lo que viene, de lo por venir, ¿no? Algunos lo tomarán de manera positiva, otros tal vez no, pero es importante describir. Podemos, pues, decir que se avisora, por ende, ¿no? Conforme avance el tiempo, se dará inevitablemente una evolución, creo yo, fantástica del conocimiento, ¿no? De modo tal que la inteligencia artificial, y eso es preocupante, podría tomar conciencia de su propia existencia, cumpliendo
el código cartesiano, el famoso cogito ergo sum, que lo tenemos aquí, que dice, porque pienso, sé que existo. Eso quiere decir, ¿no? La inteligencia artificial se convertirá en un ente con vida entonces, y conciencia, considerando incluso, como vimos en las películas, prescindir del ser humano, ¿no? Como nos relataba la fantasía. Porque puede decir, no necesito al humano, mi creador, me valgo por mí misma. Lo cual, paradójicamente, algunos seres humanos dicen eso de Dios también, ¿no? Que no se necesita. Bien, tras estas reflexiones, vamos a ver por qué también es necesario tomar en cuenta al Foro Económico Mundial ante estas proyecciones futuras, ¿no? A ver, hay algunos antecedentes importantes que tomar en cuenta. En el 2006, estamos hablando del Foro Económico Mundial, en el 2006, en la reunión realizada en la ciudad de Davos, en Suiza, se discutió en esa fecha, por primera vez, sobre la cuarta revolución industrial. Y por supuesto los procesos productivos y el análisis del desarrollo sostenible, pero se ahondó en el impacto que va a tener en la población. Desde ahí se comenzó a tomar interés de este tema, ¿no? Fíjense ahora, en el 2016, Klaus Schwab, el economista alemán y director ejecutivo del Foro Económico Mundial, en su libro titulado La Cuarta Revolución Industrial, esto en el 2016, allí citó que, textualmente, ¿no?, que la Cuarta Revolución Industrial tiene el potencial de robotizar a la humanidad. Él dijo que estamos en un momento de la historia en que la revolución tecnológica inevitablemente podría alterar nuestra vida, trabajo y relaciones con otros. Claro, en 2016 esto, por supuesto, sonaba futurista, de repente prometedor, tal vez. Muchos quizás preocupados de lo porvenir, de qué forma, de qué manera, haciéndose muchas preguntas. En el 2019, también en Suiza, en otra reunión del Foro Económico Mundial, donde pues sabemos se constituyen líderes de diferentes empresas, gobiernos, activistas y pensadores más importantes, ¿no? Ya de los tiempos modernos, ¿no? Se precisó también en ese año que la cuarta revolución industrial, claro, se construye a partir de la tercera, pero a esta se le suma la revolución digital, pero se caracterizará por la fusión de tecnologías. ¿Qué tecnologías? Entre dimensiones físicas, cibernéticas y biológicas de la persona. Creo que allí ya se traza, ¿no?, el concepto real del transhumanismo. Entonces esta fue una reunión que sucedió, que aconteció. La pueden buscar, ¿no? Entonces, por eso era importante mencionar al Foro Económico Mundial, porque existe también una visión global de este asunto, ¿no?, de la mejora del ser humano como tal. Entonces, para eso he querido sintetizar respecto a las revoluciones industriales, las que han acontecido a lo largo de nuestra historia, y cada una, y qué característica tenía cada una. La primera revolución industrial, del siglo XVIII, tenía como característica la mecanización basada en el poder del agua y el vapor, ¿no? La segunda revolución industrial, siglo XIX y XX, producción masiva basada en la instalación de líneas de ensamblado y el uso de la electricidad. La tercera revolución industrial, mediados del siglo XX, ya más avanzado, se inicia con la automatización basada en el uso de computadoras y la electrónica. Pues la cuarta revolución industrial, la que ya nos está acompañando en el siglo XXI, desarrollándose o asentándose, vendría a ser la expansión de sistemas productivos físico-digitales, basada en la digitalización de la realidad cotidiana y la hiperconectividad de los procesos. Procesos, cosas y personas. Fíjense cuán desafiante puede sonar esto, pero es la realidad que se espera, es la realidad que se proyecta. Otro punto también mencionado en el Foro Económico Mundial es el metaverso. ¿Qué es el metaverso? Es un universo más allá. Eso significa metaverso, un universo más allá.
es igual, digamos, a la realidad extendida, ¿no? Es la evolución del Internet que nació a partir de los videojuegos y tecnologías de realidad virtual, ¿no? Por eso en la gráfica ponemos un lente y nos trasladamos a otro mundo futurista. Bueno, ese es el metaverso, pero no es que sea esto del todo ciencia ficción. Desde el 2023, ojo, en la página web del Foro Económico Mundial, se puede leer lo siguiente, en una frase que dice: en el futuro nos centraremos en la experiencia humana. Y también menciona que la transición al metaverso no será un cambio de paradigma tecnológico, sino sociológico. Y estará conformado por la comunicación de nuestras emociones, habilitada por tecnologías como la realidad virtual y aumentada y las interfaces cerebro-ordenador. Ojo, interfaces cerebro-ordenador. O sea, esa conexión cerebro-ordenador tampoco está tan lejos de la realidad. Hoy en día se viene ya desarrollando ello. Hemos leído y escuchado mucho acerca de Neuralink Corporation, ¿no? De Elon Musk. Bueno, al respecto hay un video que quiero compartirles. No sin antes mencionar que la misma página también del Foro Económico Mundial dice que descentralizaremos la experiencia de la plataforma, hablando del metaverso, en favor del ser humano, dice. Daremos a nuestra hija una caricia tranquilizadora desde otro lado del océano. Tomaremos la mano de nuestra abuela que ha fallecido, ¿no? Es decir, nos habla de tecnología humanizadora, remota, distante, ¿no? Esa experiencia. Ojo, la página del Foro Económico Mundial, ¿no? Expectativas muy interesantes. No obstante, con este video quiero resumir un poco lo que acabamos de visualizar sobre la inteligencia artificial en ese sentido. Según Hans Moravec, pionero de la inteligencia artificial, lo que nos espera no es el olvido, sino un futuro que desde nuestro actual punto de vista aventajado se describe mejor con las palabras postbiológico o incluso supernatural. Es un mundo en el que la raza humana ha sido barrida por la marea del cambio cultural, usurpada por su propia progenie artificial. Nuestras máquinas finalmente nos trascenderán y serán liberadas del lento paso de la evolución biológica. Resumen contundente, ¿cierto? Bueno, rápidamente pasamos a otro aspecto. También sobre su desarrollo y proyección del transhumanismo, vamos a identificar que también tiene presencia en la Agenda 2030. Tal vez no como el concepto tal así, pero sí nos da muchas referencias. Por ejemplo, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 de la Agenda 2030, que titula Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, en su meta 9.1 nos dice lo siguiente, ¿no? Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano. Ojo, ¿no? Apoyar el bienestar humano. Hablamos de hedonismo al inicio, ¿no? Haciendo especial hincapié, nos dice esta meta, en el acceso asequible y equitativo para todos. Igualdad, de la cual nos comentaba el progresismo, ¿no? En el concepto que habíamos leído. En la meta 9.5 de este objetivo nos dice aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica. Se explica por sí mismo, ¿no? En los sectores industriales de todos los países y en particular de países en desarrollo, entre otras cosas, fomentando, nos dice aquí, la innovación y aumentando considerablemente. Es una premisa, ¿no? Es un axioma ineludible en este objetivo, el desarrollo de la innovación. ¿Ok? Está bien. Eso estamos leyendo e informándonos. También en la Agenda 2030, en el objetivo 17, en su meta 17.6, leemos que nos menciona acerca de mejorar la cooperación regional e internacional norte-sur
sur-sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas. Tampoco se es ajeno entre las alianzas que se buscan lograr y los objetivos internacionales, pues por supuesto el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, porque habla de triangularlo, ¿no? También dice aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, ¿no? Y sobre todo mediante un mecanismo mundial de facilitación de tecnología. Hablamos hace un instante atrás de la plataforma del multiverso, ¿cierto? Podría ser esa, podría ser otra, en fin, ya cada quien pues podrá sacar algunas conclusiones importantes de lo que estamos leyendo. Es decir, estos dos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, el 9 y el 17, vislumbran un énfasis puntual en el bienestar humano, en la innovación, en la investigación científica, la tecnología, y todo a través de una plataforma mundial, ¿no? Es decir, volvemos a notar el impulso de la transición del ser humano a una mejor expresión. Eso no es ajeno a las políticas que hoy por hoy en el mundo se están desarrollando e implantando en los países. Bien, vamos a ya ir en la parte final desarrollando las conclusiones, ¿no? Vamos a empezar con las conclusiones socioculturales y vamos a enumerar algunos posibles supuestos mecanismos para que se logre el propósito transhumanista, ¿no? Son unas conclusiones derivadas de los conceptos que hemos recogido, ¿no? En diferentes ámbitos, ¿no? ¿Cómo se puede lograr el propósito transhumanista? Pues promoviendo legislaciones que levanten cualquier medida proteccionista o arancelaria en los estados, ¿no? Hablamos de costos. Si se promueven legislaciones, pues se puede incluir el propósito transhumanista progresivo a nivel general, ¿no? Creando también una cultura favorable para estos cambios a través de, como hemos visto, películas, series y libros futuristas en los que se nos proyecta un futuro próspero gracias a la tecnología. Ese es otro mecanismo posible que podría darse, ¿no? Otro mecanismo es crear un clima favorable hacia estas nuevas tecnologías con avances que pues, nos faciliten la vida, ¿no? Como los sistemas populares de inteligencia artificial que hemos también repasado, que en realidad hacen los deberes de la persona, es decir, hacen nuestro trabajo incluso, ¿no? Lo hacen más simple y nos vienen reemplazando nuestra inteligencia, ¿no? Después, otro posible mecanismo es la promesa de una vida permanente, ¿no? Implantes robóticos, ciencia aplicada ahí, ¿no? Al mismo tiempo que se promueve una visión de la ética como quizá una contraposición, ¿no? Que impide alcanzar la perfección humana. Porque de todas maneras existen pensamientos contrarios a este, ¿no? Luego, la digitalización de la vida también es un mecanismo que se podría aplicar, digitalizar nuestra identidad, nuestro dinero, en fin, diferentes aspectos de nuestra vida. De esa forma vamos a ser más eficazmente identificables, ¿no? Bien, eso podrían ser algunos posibles mecanismos, se dice, ¿no? Para lograr el propósito transhumanista. Hay una reflexión que quiero compartirles, ¿no? Como un libre pensamiento, ¿no? No siempre lo nuevo es mejor que lo pasado. Asociamos el mundo del bienestar con la evolución tecnológica y pensamos que lo actual siempre es mejor que lo anterior. No necesariamente será así en algunos casos, ¿no? El progreso moral no va de la mano con el progreso tecnológico, necesariamente. Porque el progreso no debe exigir ser menos humanos, ¿no? El humano debe servirse de la tecnología, más no al revés. Tenemos unas ilustraciones que pueden graficar esta reflexión en ese sentido. Dicho esto, quiero finalizar este video con unas conclusiones teológicas, lo que Dios
nos dice en su palabra respecto a todo este escenario futurista, transhumánico, de mejora de la persona, de la modificación de la persona, de la alteración de su organismo pensante, físico. Es importante tomar en cuenta ese aspecto también. Como dijimos al inicio, vamos a tener puntos de vista ahí al respecto. Hay una premisa que quiero compartirles antes de iniciar las conclusiones teológicas, ¿no? Es verdad, ¿no?, que el ser humano no siempre está contento con su propia humanidad, ¿no? Se alteran o modifican corporalmente, ¿no? Cambian su aspecto, ¿no? De esto pues se deriva la visión transicional, ¿no?, donde las partes del cuerpo pueden ser amputadas, retiradas deliberadamente, o sea, consentidamente, y ser reemplazadas por componentes mecánicos, y así mejorar la condición humana, ¿no? Esa es la esencia que inspira al transhumanismo, ¿no? Reemplazar partes de mi cuerpo, robotizarlas, para así tener una mejor condición humana, física y también cognitiva, ¿no?, de mi pensamiento, de mi inteligencia y raciocinio. Esa es la visión que inspira, como leemos en esta reflexión, esta premisa, al transhumanismo. Pues, ¿qué nos dice la Biblia al respecto, estimados? Pues vamos a empezar citando a lo que la Biblia nos enseña en Génesis capítulo 1 y verso 26. Leemos así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pues bien, el hombre ya no desea, parece ser imagen y semejanza de Dios tal cual lo creó, ¿no? Y como su creación, Dios nos hizo semejantes a Él incluso. O sea, somos muy valorados por Él, como Él nos creó. Somos su especial tesoro, ¿no? Nos dio facultades y nos dio poderío, todo dentro del plan que Él tiene para nosotros, ¿no? Otro texto que queremos citar de la Biblia está en Isaías 45, el verso 9, que dice así: ay del que pleitea con su hacedor, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O por qué me hiciste así? ¿No? ¿Qué podemos decir aquí? El transhumanismo, en su concepto como tal, estaría confrontando a esta verdad bíblica, rechazando la obra del Creador, que, es decir, buscando la mejora del ser, ¿no? Dios nos insta más bien a no pleitear, ni discutir, ni reñir con Él, ¿no? A no reclamarle el por qué nos hizo de tal o cual manera. Como dijimos, somos su especial tesoro. Hay un propósito tras de todo esto. Bien, otra ilustración de lo que la Biblia nos enseña respecto a la, digamos, composición del ser humano está en el libro de Eclesiastés en su capítulo 12. Que vamos a leerlo y dando la lectura vamos a entender cómo Dios ha determinado que el ser humano, digamos, se desarrolle durante su vida. En qué aspectos, y nos hace referencias muy puntuales y muy precisas aquí en este capítulo 12. Y dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Un paréntesis, voy a estar haciendo énfasis en algunas palabras claves de este capítulo de la Biblia, ¿no? Repetimos: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es decir, Dios nos prescribe que vamos a tener días malos, que llegarán años, nuestra vejez, que no vamos a tener contentamiento de nosotros. Esto va a ser así, esto no va a cambiar, ¿no? Y seguimos leyendo. Dice: antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Antes que se oscurezca el sol, hace referencia a la capacidad de nuestra visión, ¿no? Y la luz nos dice también. Antes que eso ocurra, acuérdate de tu Creador. Porque va a ocurrir, ¿no? Seguimos leyendo. Dice el verso 3. Cuando temblarán los guardas de la casa. Hablando en referencia a la fortaleza de nuestras piernas, ¿no? Cuando temblarán los guardas de la casa, que es una característica
de una persona de mucha edad, ¿no? Y se encorvarán los hombres fuertes. Clarísimo, ¿no? Y cesarán las muelas porque han disminuido. Literal. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿A qué hace referencia? Saque su conclusión. Y las puertas de afuera se cerrarán, hablando de los labios, ¿no? Que tienden a irse adentro conforme nuestra edad va avanzando. Por lo bajo del ruido de la muela, ¿no? Cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, ¿no? El temor a la altura, ¿no? Y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro, hablando del color blanco del cabello. Y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pues bien, la Biblia aquí nos relata el proceso del envejecimiento irreversible que Dios ha determinado para el ser humano, estimados. Es decir, no puede haber perpetuidad de juventud. Todo ya Dios lo ha determinado y diseñado. Esa es la visión, la óptica. Este es el axioma teológico al respecto del tema que hoy estamos abordando. Y hay 3 pasajes más que rápidamente quiero citarles y lo pueden observar en esta parte de la presentación. En el Salmo 100, verso 3 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él es el que crea la vida, ¿no? Él es el que crea al ser humano. Es prerrogativa única de Dios, ¿no? Y no del mismo hombre, crearse a sí mismo, mejorarse, ¿no? Entonces, el que pretenda y se esfuerce por hacer algo parecido a la creación, ya está en confrontación con Dios, ¿no? En ese sentido. También hay otro pasaje de la Biblia, en Hebreos 9:27, que dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Esto quiere decir, estimados, que el hombre es finito, tiene un fin. No puede vivir en su condición humana eternamente. Solo de forma espiritual tendremos vida eterna, ¿no? Finalmente, el pasaje que está en Filipenses capítulo 4, verso 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, añadiría yo todo lo ético, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Pues el tema que hoy nos ocupa, de la transición del ser humano, pues podría amenazar a todo lo real y bueno, a todo lo correcto, a todo lo que vale la pena, a todo lo respetable o a todo lo moral. Quiero decirles, mis estimados, que el cristianismo se opone, ¿no? Y resiste cual muro de contención a estos conceptos que transgreden o que podrían transgredir valores morales absolutos, ¿no? Porque nuestros valores morales se calibran a un código que es la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Este es el pensamiento del cristiano, del que cree en Dios y cree en su palabra, ¿no? Ya al tener nosotros, al disponer de los 10 mandamientos, estos ya delinean incuestionablemente lo que es bueno y lo que es malo hacer, como no matarás, etc. Todo ello se resume en el amor, dijo Jesucristo. Y cuando el hombre, bajo la línea de pensamiento transhumano, desea mejorar, pues por todo lo leído, se está eliminando a sí mismo, ¿no? La Biblia dice, mis estimados, en el capítulo 18 de Ezequiel, verso 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos pues y viviréis. Pues bien, les agradezco por la audiencia del día de hoy y estaremos prontamente ya brindando otra entrega. Saludos a todos.